El último día de Pompeya, cuando el Vesubio borró una ciudad en horas. Era una mañana como cualquier otra en Pompeya. El sol de agosto calentaba las calles empedradas de la próspera ciudad romana, mientras sus 20.000 habitantes comenzaban sus rutinas diarias. En el foro, los comerciantes instalaban sus puestos de frutas, telas y cerámicas. En las termas, los primeros bañistas disfrutaban de las aguas termales, y en las panaderías, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aire salado del cercano mar Tirreno. Nadie prestaba especial atención a la montaña que dominaba el horizonte. El Vesubio, con su característica forma cónica, era simplemente parte del paisaje para los pompeyanos, quienes desconocían su verdadera naturaleza volcánica. Algunos agricultores habían notado pequeños temblores en los días anteriores y los pozos parecían haberse secado misteriosamente, pero estos signos fueron ignorados. Después de todo, los terremotos menores eran comunes en la región de Campania, y el último grande, ocurrido 17 años antes, solo había causado daños estructurales que ya habían sido reparados. Nada hacía presagiar que ese día, el 24 de agosto del año 79 d.C., pasaría a la historia como uno de los desastres naturales más devastadores y mejor documentados de la antigüedad. Plinio el Joven se encontraba en Miseno, a unos 30 kilómetros de Pompeya, cuando alrededor del mediodía observó una extraña nube emergiendo del Vesubio. Su forma recordaba a un pino mediterráneo. Escribiría más tarde en una carta al historiador Tácito, pues se elevaba hacia el cielo como un tronco extremadamente alto, y luego se dividía en varias ramas. La nube, que alcanzaría eventualmente los 33 kilómetros de altura, estaba compuesta por cenizas, piedra pómez y gases tóxicos expulsados con una fuerza equivalente a 100.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Su tío, Plinio el Viejo, comandante de la flota romana en Miseno y reconocido naturalista, observó el fenómeno con fascinación científica. Inmediatamente ordenó preparar varios barcos ligeros, inicialmente con la intención de estudiar el fenómeno más de cerca, pero pronto cambió de propósito cuando comenzaron a llegar mensajeros desesperados pidiendo ayuda desde las villas costeras cercanas al volcán. «La fortuna favorece a los valientes», dijo a sus oficiales mientras se embarcaba en una misión de rescate que le costaría la vida. En Pompeya, la reacción inicial fue de curiosidad más que de pánico. Muchos habitantes salieron a las calles y plazas para observar la extraña nube que se elevaba sobre la montaña. Algunos más precavidos comenzaron a empacar sus pertenencias, pero la mayoría continuó con sus actividades, inconscientes del peligro inminente. La primera fase de la erupción, que duró varias horas, consistió principalmente en una lluvia de piedra pómez y ceniza que comenzó a caer sobre la ciudad como una nevada gris. Las piedras, aunque ligeras, caían con suficiente fuerza como para causar heridas, obligando a los pompeyanos a buscar refugio en sus casas. Los más adinerados, como Julio Polibio, un influyente panadero y político local, reunieron a sus familias y esclavos en los atrios de sus domus, creyendo que los techos resistirían. «Esto pasará pronto», aseguraba Polibio a su familia, mientras ordenaba a sus esclavos que colocaran almohadas sobre sus cabezas como protección. Los dioses no abandonarán a Pompeya. No sabía cuán equivocado estaba. A medida que avanzaba la tarde, la situación empeoró dramáticamente. La ceniza y la piedra pómez se acumulaban a un ritmo de 15 centímetros por hora, colapsando los techos más débiles bajo su peso. La oscuridad se volvió tan densa que, según Plinio, no era como una noche sin luna o nublada, sino como la oscuridad de una habitación cerrada cuando se ha apagado la luz. Los que intentaron huir en esta fase se encontraron caminando a ciegas, desorientados, respirando con dificultad el aire cargado de partículas y gases tóxicos. Algunos lograron escapar por la vía de la abundancia hacia el sureste, o por la puerta marina hacia el suroeste, donde barcos improvisados recogían a los refugiados. Pero muchos otros, especialmente esclavos y personas de clase baja que no tenían medios de transporte, quedaron atrapados en la ciudad. En la Casa del Fauno, una de las mansiones más lujosas de Pompeya, se han encontrado los restos de 54 personas, incluyendo niños, que se refugiaron en el peristilo interior, abrazados unos a otros, en sus últimos momentos. Alrededor de la medianoche, la erupción entró en su fase más mortífera. La columna eruptiva,
que había estado sostenida por la presión del gas, colapsó repentinamente, enviando oleadas de material piroclástico, mezclas supercalientes de gases, ceniza y rocas, descendiendo por las laderas del volcán a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Estas corrientes, conocidas como flujos piroclásticos, son uno de los fenómenos volcánicos más letales, capaces de carbonizar instantáneamente cualquier cosa a su paso. La primera oleada golpeó Herculano, una ciudad costera más cercana al volcán que Pompeya, enterrándola bajo 20 metros de material volcánico. Los habitantes que se habían refugiado en los almacenes del puerto, esperando ser rescatados por mar, murieron instantáneamente cuando el flujo piroclástico, con temperaturas superiores a 500 grados Celsius, invadió la costa. Sus cuerpos fueron literalmente cocidos desde dentro. Sus cerebros hirvieron en sus cráneos, y sus músculos se contrajeron tan violentamente que muchos quedaron en posiciones de boxeador, con brazos y piernas flexionados, como si intentaran defenderse de un enemigo invisible. Pompeya resistió las primeras oleadas debido a su posición más elevada y a la colina que la separaba del volcán, pero alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, un flujo piroclástico particularmente potente sobrepasó esta barrera natural. En cuestión de minutos, la ciudad entera fue envuelta en 1900, una nube ardiente que mató instantáneamente a todos los que aún permanecían allí. Las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron sorprendidas en medio de sus actividades, congeladas para la eternidad en el momento de su muerte. En la casa de los castos amantes, una pareja fue encontrada abrazada en su lecho. En una panadería, los trabajadores fueron sorprendidos junto a sus hornos, y en las calles, personas de todas las edades y clases sociales cayeron donde estaban, algunas protegiendo a 1900 sus hijos, otras aferrándose a pequeños tesoros o amuletos que esperaban les brindaran protección. Uno de los hallazgos más conmovedores es el de un perro, encontrado aún encadenado a su poste, que murió retorciéndose desesperadamente por liberarse, su cuerpo contorsionado en una agonía que ha perdurado casi 2 milenios. La erupción continuó durante aproximadamente 18 horas más, depositando capas adicionales de ceniza y material volcánico sobre las ciudades ya destruidas. Cuando finalmente cesó, Pompeya yacía bajo 4 o 6 metros de depósitos volcánicos, Herculano bajo más de 20 metros, y el paisaje entero de la bahía de Nápoles había sido transformado irreconociblemente. La línea costera se extendió varios cientos de metros, convirtiendo a Pompeya, que antes era un puerto, en una ciudad interior. El emperador Tito, que había ascendido al trono apenas 2 meses antes, organizó esfuerzos de ayuda y reconstrucción, pero las ciudades afectadas fueron abandonadas. Los sobrevivientes se reubicaron en ciudades cercanas como Nápoles o recibieron tierras en otras partes del imperio. Con el tiempo, la memoria exacta de la ubicación de Pompeya se desvaneció, y la ciudad quedó olvidada bajo su manto de ceniza, preservada como una cápsula del tiempo perfecta de la vida romana en el siglo I. No fue hasta 1748, más de 1600 años después, que Pompeya fue redescubierta accidentalmente durante la construcción de un palacio para Carlos III de Borbón. Los trabajadores comenzaron a desenterrar estatuas y objetos de valor, lo que llevó a excavaciones más sistemáticas. A diferencia de la mayoría de los sitios arqueológicos, donde solo quedan cimientos y fragmentos, Pompeya emergió casi intacta. Las cenizas habían preservado no solo edificios, sino también frescos con sus colores originales, grafitis en las paredes, comida en las mesas, y quizás lo más impactante, los cuerpos de las víctimas. Aunque la carne y los tejidos blandos se habían descompuesto hace mucho tiempo, dejaron huecos en la ceniza endurecida. En 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli tuvo la brillante idea de verter yeso en estos huecos, creando moldes perfectos de los cuerpos en el momento de su muerte, capturando expresiones, posturas e incluso pliegues en la ropa con un detalle sobrecogedor. Estos moldes de yeso nos han permitido conocer a los pompeyanos como individuos reales, no como abstracciones históricas. Vemos a una mujer embarazada recostada sobre su espalda, una mano protegiendo inútilmente su vientre, un hombre robusto, probablemente un gladiador o soldado por su físico,
que murió luchando hasta el final contra la asfixia. Una familia entera, padre, madre y 2 niños pequeños, acurrucados bajo una escalera, buscando un refugio que nunca encontraron. Cada molde cuenta una historia personal dentro de la tragedia colectiva, recordándonos que detrás de los grandes eventos históricos siempre hay individuos con esperanzas, miedos y sueños truncados. Quizás el más famoso sea el perro de la casa de Bessonius Primus, retorcido en una postura que transmite un sufrimiento tan vívido que los visitantes modernos a menudo dejan flores junto a su molde, un tributo a un animal que murió hace casi 2000 años. Hoy, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, una ventana incomparable a la vida cotidiana en el Imperio Romano. Caminando por sus calles, uno puede visitar tabernas con mostradores de mármol, donde aún se ven las marcas circulares dejadas por las copas, casas de baños con sistemas de calefacción sorprendentemente sofisticados, anfiteatros donde se celebraban combates de gladiadores, y burdeles decorados con frescos explícitos que servían como menú visual para clientes que no hablaban latín. Los grafitis en las paredes revelan una sociedad sorprendentemente similar a la nuestra, con declaraciones de amor, insultos políticos y hasta quejas sobre el precio de la comida. Suetonius Verus fue un mal amigo por no invitarme a cenar, escribió alguien en una pared, mientras que en otra se lee: Atimetus me poseyó muchas veces y fue bueno. Estas voces del pasado, preservadas por una catástrofe, nos recuerdan que bajo las togas y las diferencias culturales, los romanos eran humanos como nosotros, con las mismas alegrías y penas. La destrucción de Pompeya nos ofrece una poderosa lección sobre la fragilidad de la civilización frente a las fuerzas de la naturaleza. En cuestión de horas, una próspera ciudad romana pasó de la normalidad a la aniquilación total, sus habitantes sorprendidos en medio de su vida cotidiana sin tiempo para comprender lo que les estaba sucediendo. El Vesubio, dormido durante tanto tiempo que los pompeyanos lo consideraban una montaña inofensiva, despertó con una furia que nadie pudo prever ni contrarrestar. Hoy, más de 3 millones de personas viven en la zona de riesgo alrededor del Vesubio, que sigue siendo un volcán activo. Los vulcanólogos advierten que otra erupción es inevitable, aunque los modernos sistemas de monitoreo deberían proporcionar suficiente advertencia para evacuar. Sin embargo, la historia de Pompeya nos recuerda que a veces subestimamos los peligros que nos rodean, especialmente cuando han permanecido dormidos durante generaciones. Como los pompeyanos que ignoraron los temblores y los pozos secos, podemos volvernos complacientes ante las señales de advertencia, creyendo que lo que no ha ocurrido en nuestra memoria viviente nunca ocurrirá. La ciudad sepultada abajo. Las cenizas nos susurra a través de los siglos que la naturaleza siempre tendrá la última palabra.